Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio, compartiéndolo por supuesto con las personas que comparten esta mesa. Esta noche nos acompaña don Fernando Toribio. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias. Te veo fuerte, ¿eh? Sí. También nos acompaña don Blas Ramón Ortega. Buenas noches, Blas. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Blas? Muy bien. ¿Cómo está ese castillo? Bien, bien. Ahora, Con sus carencias y con sus temas, pero en líneas generales, bien. los vientos. Curiosamente, bueno, el viento, hoy no. Pero el viento generalmente es en verano, ¿eh? Pero no es el viento lo que molesta, allí lo que molesta es la tierra. Nosotros estamos acostumbrados al viento. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Muy bien, perfectamente. Un poquito cansado. He estado en Tenerife esta mañana, en la Isla Hermana, presentando el Congreso Nacional de Menopausia que lo organizamos aquí en mayo. Después la consulta y ahora aquí. Una jornada completa. Que no para, ¿eh? Veo que tenemos... Ahí hay fuerza todavía. Pues vamos a comenzar, en este caso, este debate, y vamos a comenzar con temas de actualidad. Entre ellos, lo que se está es si se va a derrogar, no se va a derrogar, si se va a llegar a acuerdo. Parece ser que ha habido y se ha generado un malestar por parte de familiares y sobre todo de estos últimos incidentes, por lo podemos decir claramente, asesinatos que ha ocurrido en este país, en España. Y hablamos de derrogar la ley de prisión permanente revisable. ¿Cómo lo está viendo, Fernando? ¿Se va a derrogar, no se va a derrogar? ¿Puede haber otras alternativas? Bueno, yo desde mi punto de vista, a la hora de entrar a valorar esta situación, habría que dejar al margen los temas ideológicos, porque hay mucha cuestión ideológica, y centrarse, bueno, en los temas sociales, en los temas ético-morales y sobre todo en temas técnicos, ¿no? Y entonces la prisión... ¿no? que se puede revisar, no es considerada como una cadena perpetua, ¿no? Sino que es una condena revisable tras el cumplimiento de una serie de años que van entre 20, 25, 30, 40, en fin, depende de la gravedad del delito. Y entonces lo que tenemos que analizar y observar nosotros desde un punto de vista objetivo, qué es lo que hacen otros países, ¿no? Si la tienen, ¿no? O no la tienen, ¿no? Entonces hemos visto que la tiene Inglaterra, la tiene Francia, la tiene Alemania, la tiene Holanda, lo tienen muchos países de la Unión Europea, y sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la considera, ¿no?, totalmente conforme a derecho, siempre y cuando tenga un objetivo de reinserción y reeducación, en base a lo que marca la Constitución, ¿no?, que las penas tienen que cumplir el fin básico de reinserción y reeducación de los reos, de los delincuentes, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no?, la prisión que sea revisable, ¿no?, pues es válida, es eficaz y bueno, y no tiene por qué ser derogada como lo plantean algunos partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que el tema es positivo. Hay muchas personas, entre ellos, en fin, los colectivos que están pidiendo que no se derogue esta norma, bueno, y está ahí una presión social. Es cierto que, por decir un catedrático que nos daba clase nosotros, don Ángel Toribio, de Derecho Penal, que las políticas criminales, es decir, cuando surgen determinados hechos que la sociedad crea una alarma social, pues se tiende, ¿no?, a exacerbar las penas, a incrementar las penas, sin una lógica aparente, sino, ¿no?, la lógica de esa alarma y alerta social, lo que la gente denomina hacer las cosas en caliente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se debe esperar para la reforma que se quiera hacer, porque en estos momentos el Partido Popular, que es el que en su momento aprobó esta reforma de la prisión permanente revisable, que fue una reforma del 2015, puede perderla perfectamente porque no tiene la mayoría parlamentaria, y entonces se procedería a su derogación, y hay el efecto
de retroactividad favorable a los reos, con lo cual las personas que hayan sido condenadas, que nada más que hay una sola persona, que es la que ha sido condenada porque mató a sus 2 hijas, pues no se le aplicaría esa pena. Está en el Tribunal Constitucional porque un partido político la llevó al Constitucional. Yo entiendo que es constitucional, porque no hay ningún mecanismo que diga que es inconstitucional, y por lo tanto yo creo que en estos momentos se debe mantener eso ahí hasta que se decida por parte del Tribunal Constitucional si es constitucional o no. Pero yo la veo desde un punto de vista así objetivo, sin una ideología clara, positivo, ¿no? Porque no es meramente retributiva, es decir, oye, castigamos a la persona porque ha cometido el delito y punto, ¿no? Y ahí va a estar toda la vida, ¿no? Son procesos revisables en base a la aplicación de la pena, que son para delitos graves. En este caso, cuando matas a una persona, asesinas a una persona, el asesinato, que es un agravante, a un menor de edad. Entonces, en esa situación, si una persona, cuando cumple el tope máximo de la pena que le caiga, 25, 30, 40, se le revisa mediante un sistema de expertos que decidan si este hombre se ha reinsertado o no, y si se ha reinsertado, pues bueno, pues le darían la libertad, y si no, pues seguiría en prisión, ¿no? Por lo tanto, yo no la veo negativa. ¿Blas? Yo tampoco la veo negativa, pero yo estaría más por el cumplimiento íntegro de las penas. Esta semana escuché lo del atentado a aquel yihadista en Madrid, que había algunos de los que están en prisión que tienen 34.000 años. 34.000 años. Pues lo veremos en la calle algún día. Bueno, yo entiendo que la gente se reinserta, se rehabilita y sobre todo cuando comete un acto por una cuestión de despecho, una discusión, pero cuando alguien premeditadamente coloca una bomba en un sitio para matar guardias civiles o para matar a alguien y le importa un comino quien esté pasando al lado que también se lo cepilla, yo no estoy de acuerdo con esa revisión. Yo no puedo estar de acuerdo con revisar la pena de un pederasta, de un tío que ha machacado muchos menores de edad, niños, que incluso los ha matado y que a la vuelta de 20 años está en la calle. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, hay cosas que son revisables, personas que se pueden reinsertar y personas que nunca. Porque explícale a esa persona que salió a la calle ayer, pasado mañana, está cometiendo el mismo acto, porque es una cuestión en la cabeza, es una cuestión que ellos no pueden minorar, que no pueden, y vuelven a atentar contra un chiquillo o contra una niña, con un menor de edad. Explícaselo al padre. El caso que vimos de Diana Kerr. Diana Kerr, esta semana el asesino, el confeso, decía que bueno, que si es por homicidio, él en 7 años está en la calle. Explícaselo al padre de Diana Kerr. Y a los 4 ya estaba ya teniendo ya privilegios. Vale, entonces yo estoy de acuerdo con la prisión, que sea revisable, las penas revisables, pero en algunos casos, o en la mayoría de los casos, pero hay casos en los que no pueden ser revisables nunca. Mi forma de ver las cosas no es por ser más estricto, menos estricto, no creer en las personas. Yo creo en las personas. Yo creo en las personas buenas, que son la inmensa mayoría. ¿A qué nos está llevando, por ejemplo, lo que pasó con el chico, con el niño Gabriel? Que ya intentamos, lo que tú más o menos decías, ¿no? Aprovechamos el momento de una cuestión que ha tenido mucho bombo, porque ha sido una cosa espectacular, lo que ha pasado con esta gente, lo que han pasado estos padres en 15 días, pero lo que nos pasa al final es que intentamos mirar a todo el mundo igual. Todos los que hacen eso son iguales. No, los casos son todos diferentes. Hay gente que puede ser reinsertable y gente que nunca lo será. Hay personas que han cometido violaciones con los chiquillos y que te dicen además que los castren porque ellos cuando salgan a la calle vuelven a intentarlo. Y lo curioso es que salen. Y lo vuelven a hacer. O sea, es una cuestión que ellos no pueden controlar. Bueno, pues en ese caso es imposible que salgas a la calle. Una persona que le mete fuego a un bosque. ¿Cuántos años estuvo ese árbol ahí para que tú vengas ahora por un despecho y le metes fuego? Y te ha llevado por delante todo lo que has cogido, incluso muertes que han podido ocurrir. Te ha llevado por delante el patrimonio de un montón de gente. Hay casos que no pueden ser revisables. Y la única manera de que eso no pase es
perpetuo. Don Domingo. Bueno, yo creo que como todo tiene matices. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál es el delito, qué capacidad o qué posibilidad de reinsertarse, porque estamos de acuerdo que la prisión debe ser para reinsertarse, pero normalmente no es así. Y más cuando hablamos probablemente de pacientes enfermos o de delincuentes enfermos. Sobre todo lo que hablábamos antes, los pedrastas, los violadores y toda esta gente que encima pasa por un tribunal, lo consideran bien, lo dejan libre y el día siguiente está otra vez cometiendo el mismo delito. Yo creo que esa persona no puede salir a la calle. Esa persona que ya es reincidente y sobre todo quien mata. Porque después ciertos delitos, ciertas cosas, pues tendríamos que analizarlo. Pero quien mata, y quien mata con alevosía, con premeditación, que lo organiza, lo hace y lo ejecuta, yo creo que eso no puede ser revisable. Pero tampoco podemos derogar la ley, porque al final la ley, como decía Toribio, no más que hay uno ahora mismo, que es el padre que mató a los dos hijos con la sierra. Es decir, tampoco se está aplicando alegremente esa pena. Entonces lo que hay que matizar mucho qué tipo de casos van a poder cumplirse con esa ley. Y lo demás, chicos, que la hace que la paga, que la pague. La prisión perpetua revisable te tipifica claramente cuáles son los delitos e incluso creo que ahora lo quieren incluso introducir más tipos legales. Estás hablando de los delitos de terrorismo, cuando matas a muchísimas personas, los casos de violaciones. Y entonces la prisión permanente revisable implica que unas penas que estás hablando de penas ya de 20, 30, 40 años, con lo cual el tope, por ejemplo, de penas en Suecia, en los países de la Unión Europea, está entre 15, 20. España es la que tiene un mayor nivel, con más crudeza y dureza en las penas, ¿no? Con lo cual, si una persona 40 años de cárcel, te van a revisar la pena a los 40 años, aunque si cumples 3/4 de la pena, pues lo puedes adelantar, pero a estas personas que efectivamente estamos viendo que no se reinsertan, pero para eso está ese comité, ¿no?, donde va a participar el juez de vigilancia penitenciaria, en fin, los expertos. Sí, eso sí tiene que ser estricto, porque lo que no puede ser es lo que pasa ahora con un violador que pasa por el tribunal, por el juez de vigilancia, por el no sé qué, y sale a la calle. Sí, eso sí llega al tercer grado. Y al día siguiente está otra vez haciendo lo mismo. Ya. Pero bueno. Y ha pasado por todos los tribunales y por todas las cosas que han dicho, no, ya este está reinsertado, ya este no vuelve más, ¡pum!, a las 48 horas está otra vez. Ya. Sí, pero bueno, pero ahora con la aplicación de esta pena, ¿no?, revisable, pues es más complicado, ¿no? Bueno, por eso sí. Hay gente que dice, oye, esto es una cadena perpetua y eso está prohibido por la Constitución española, ¿no?, que lo prohíbe la Constitución y por lo tanto se tiene que derogar porque es inconstitucional, ¿no? La cuestión es, vamos a esperar, porque precisamente para que no se aplique esta pena permanente, esta prisión permanente revisable, lo que están haciendo la gente diciendo, oye, no, yo he actuado en legítima defensa. Yo cuando mato a alguien es para que no te caiga el supuesto de asesinato, alevosía, premeditación, en fin, todo el tipo que te agrava, ¿no? Sobre todo lo que no puede ser oportunismo político para desgastar exacto. Es decir, no, pero es más, o son razonables o no son razonables. Pero es ideológico y si además también. Los padres han recogido firmas, cada vez más firmas. Tú hablas con la gente sin tanta televisión y tal, sino con tus amigos y tal, todo el mundo está de acuerdo en que eso tiene que ser castigado. Sí. No puede ser que dentro de 7 años, como dice este tío, estoy en la calle y encima ganando dinero yendo por las televisiones. Esa es la frase del tío. Sí. Cuando ha sido reincidente. Sí. Pues no puede ser, eso no lo podemos permitir. Y lo que no puede ser es que ahora digas, bueno, venga, Podemos va a desgastar al gobierno, venga un debate, venga no sé qué, y bueno, yo creo que tiene que llegar la sensatez y sobre todo tienen que dialogar en ese Parlamento y ponerse de acuerdo. Sí, pero aquí hay una cuestión muy ideológica en estos temas, porque está por un lado los partidos de centro derecha que están a favor de la prisión permanente revisable,
y los partidos de izquierda que dicen que esto es una cadena perpetua. Pero eso es el desgaste político. Pero y no es una cadena pero no, hay perpetua. una reforma, porque Sí. si se ponen de acuerdo, revocan la ley que hizo el Claro, Partido pero Popular, son 176, porque si aquí consiguen 176. Pero yo ahora Porque me pongo- aquí me ahora pongo- lo que se trata es de desgastar al gobierno. Ya. Sí, pero y habla- a quien lo apoye, claro. Pero hablamos de esa ideología de izquierda de que esto es una cadena perpetua. Bien, perfecto. Pero, ¿y la víctima? Que ya no está. Claro, ¿no? ¿Que no. lo has quitado? No, Ese niño ¿Quién con lo 8 revisa? años, ¿Quién lo revisa? Pero mira, ¿dónde está, pero ¿dónde mira, está Paco, esa cadena perpetua? Claro. ¿Es que ya no existe? no pienses en el niño, que al niño lo mató. Piensa en los padres, que son los que se quedan vivos. ¿Sabes? Lo más duro es que mates al chiquillo. Pero, ¿y los padres? ¿Cómo, el resto de su vida cómo va a ser? Te has cargado 2 familias. Pero el problema Pero no es ya ese. no El problema solamente- es que pero después, mira- como está diciendo Domingo, es que no solo eso, ¿cómo se puede quedar la familia, el padre y la madre de Anneke cuando dentro de 7 años Lo ven en la calle. que salga y veas a este señor en las televisiones? Ganando dinero. Sí. Digo yo. Yo te digo, yo vuelvo a Y repetir, además ¿eh? con el riesgo de que vuelva a intentar Sí, es que es a así. otra. Sí, de ¿Sabes? todo. El problema de esto viene cuando en un momento tú de calentura, de una discusión, haces cualquier disparate. Y otra cosa es cuando hay una cuestión premeditada. Has ido a buscar aquello y lo has conseguido, Sí. y han estado 3 años detrás de ti y al final te han cogido. Sí. Pero ya no vayamos solamente a eso, porque en este caso hubieron muertes. Gerardo Díaz Ferrán, Ruiz Mateo, ¿cuántas familias desgració ese señor con el dinero que le escogió? ¿Cuántas familias rompió? ¿Cuántas vidas se cargó? Porque no es vida de matarlo, es vida en lo que te resta de tu vida, en qué Hundirlo. condiciones vas a vivir. Hundirlo. Y Gerardo Díaz Ferrán ya está en la calle. Sí, pero son Y penas... siguen teniendo su patrimonio, ¿eh? Y siguen teniendo patrimonio, muchísimo patrimonio. Los que lo han perdido ha sido el resto de la Sí, gente. pero son delitos económicos, ¿no? Sí, Es decir, pero un delito económico también eh, lleva Sí, pero un incluso- delito económico que parece ser que hacer que un te delito desgracia la económico vida es a ti, gratuito. a tus hijos y a lo que tienes Ya. alrededor. ¿Sabes? Que al final es una piltrafa porque el patrimonio que tú has ido acumulando durante un montón de años, que has montado un gran negocio, amparándote que le vendes a una gran empresa, al final esa empresa hace lo que hace, porque cuando todo se viene abajo, todo se viene abajo. Pero cuando se viene abajo de la mitad de la escalera para abajo y la parte alta se queda ahí, eso es triste, amigo. La familia Ruiz Mateo, los chiquillos siguen en colegios privados, Ya. cosa que no nos podemos permitir nosotros. Es curioso porque ya estamos ¿no? haciendo una divagación. Antes de la reforma del Código Penal del 95, cuando el Dioni roba el furgón, ¿no? De que era depositario, la pena era un hurto de 6 meses. Y le pusieron 3 años por alarma social y porque hicieron una pirueta ahí para aplicarle. Pero claro, él lo tenía claro, él y muchos delincuentes económicos en aquel momento, que decían, ¿cuánto voy a la cárcel, cuánto robo? Oye, pues voy a robar millones de pesetas de aquella época, X, voy a estar 6, 7, 8 meses, 3/4 partes de la pena, o me caen 3 años, y hago las estafas y hago todo. Eso era muy típico. Después en el 95 se sancionó con mayor dureza estos delitos económicos, pero hay gente que está así, es decir, que quieren incumplir la ley porque van a estar cómodos con la pena que le caiga, después pasa al 3er grado y está en X tiempo fuera, y se ha vuelto millonario, el dinero no se le coge, tiene a su testaferro, pero esa es así. Pero pero que estamos hablando de la prisión permanente revisable es que unos lo consideran, incluso grandes catedráticos que lo consideran que es un tema inconstitucional, que no conduce a nada porque la finalidad de la pena es la reinserción social. Yo tengo la percepción, como estábamos viendo aquí, que muchas veces la cárcel se convierte en una universidad de delincuentes. No de reinserción, sino todo lo contrario. Pero está claro que desde el punto de vista ideológico, también constitucional, la finalidad de la pena es no retributiva, no porque cometió el delito, sino para que no se cometa el delito en el futuro y que se reeduque y se reinserte. Pero hay determinadas personas, como estos tipos de delincuentes, que son, yo tengo la percepción, que son irredentos, ¿no? Y que por lo tanto no se puede nunca reinsertar, ¿no? Pero como prisión permanente yo creo que es válido por el momento. Oye, usted va a estar ahí cumpliendo como mínimo 40 años, ya con 40 años una persona en la cárcel, que está previsto en el Código Penal de la reforma del 2015. Depende del tipo de delito, 30 años, ya 25 años,
que es lo que estás hablando del cumplimiento íntegro de las penas. Ya se está exigiendo el cumplimiento íntegro de las penas, o sea que eso está así, sino ahora lo que se trata es quitamos esta pena del Código Penal, ¿la quitamos o no? Es lo que se está planteando. Ya has visto los padres de Diana Quer, en fin, todo el movimiento social que dice no lo quites en caliente. Vamos a esperar a que salga la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo reitero, para mí es constitucional, porque no tiene ningún tema inconstitucional, y sobre todo porque el Tribunal de Derechos, que España ha suscrito ese convenio internacional de derechos europeos humanos, dice que es constitucional siempre que la finalidad esté basada también para reinsertar y reeducar, ¿no? Siempre va a estar esa reinserción y reeducación. Lo que pasa es que hay gente que ideológicamente o políticamente lo que pretende es ese desgaste del gobierno y le va a dar igual que se reinserte, que no se reinserte, es hacer la oposición al gobierno para quitar esa ley que además todos argumentan que se hizo por mayoría absoluta del Partido Popular, sin el consenso de los demás. Pero bueno, esa es la democracia, en aquel momento tenían la mayoría y esa es la democracia, hay que aceptarla y respetarla. Lo que no puede ser es hacer cosas para desgastar y además aparentemente ir por detrás de la sociedad, que es lo triste de la política, que es la masa social la que va reivindicando una cosa y después de mucho tiempo el político entra en ese tema. Si la masa social hoy está mayoritariamente, y si no tienes manera de hacer encuestas, igual que haces encuestas para ver quién sube o quién baja, haz encuestas a ver qué opina la sociedad, pero encuestas limpias, no cocinadas. Y entonces tú no hace falta hacer un referéndum, sino haces un muestreo, aparte de cerca de 3 millones de firmas que tienen ya a través del Change.org. ¿Qué más quieres? Frénate, ya no digas vamos a quitarla y no vamos a quitarla como tú dices, sino mire, vamos a frenarlo, vamos a aplazar esto a otro momento y ya veremos qué dice la sociedad. De acuerdo. De cualquier manera, complicado es porque cuando se habla de estos temas siempre es en caliente. O sea, ahora justamente cuando ha salido este tema, llevarlo al Congreso y ver si sale o no sale, si lo quitan o lo dejan, ha surgido esto del chiquillo, del niño, Gabriel. Entonces ahora tú haces una encuesta y eso te sale. No, pero eso estaba antes. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Palpa la sociedad y la sociedad. Yo lo que estoy de acuerdo está cansada, Yo lo que estoy de acuerdo es que no todos los delitos valen, pero hay una serie de delitos, como lo que tú decías, que están ya baremados, que están estudiados, que están trabajados y que sobre eso, desde luego, debe existir la prisión permanente revisable. Es que si esto fuera una locura, habría más de un delincuente ya con sentencia y no hay nada más que uno. Sí, y estamos hablando de una ley que viene desde hace 3 años, 2 años. No, del 2015, de mayo del 2015. 3 años. Sí. 3 años. Sí. No hay nada más que uno. Sí. Entonces esa ley no se ha aplicado a lo loco, ni hay un montón de delincuentes con esa ley. No, porque tienes que tipificar. Claro, ¿sabes? pero entonces está tan limitado el tema que yo creo que no merece ni la discusión. Pero sin embargo está ahí, ¿eh? Claro, pero ¿por qué? Sí, una cuestión ¿Quién política. empieza la movida? Empieza Podemos. Después el Partido Socialista, que da para acá y da para allá, se suma, pero ahora se arrepiente porque los propios socialistas le están diciendo, oye, cuidado con este tema. Sí. Y entonces lo que tiene que sentarse a hablar es de hacer bobería. Y pactar entre todos una mayoría, por lo menos de frenar, después ya veremos. Es que no creo que debería haber, y esta es la más grave, pero podemos ir al menudeo. Lo que no se puede ser es que una persona que que cometa un delito, y por muy, no, es que es muy pequeño, sí, pero que son 30 veces lo que ha estado detenido. Pero oiga, yo creo que la justicia en muchísimos casos es muy garantista. Muy garantista. Sí, claro, ¿no? Pero es que es así porque la Constitución lo exige, ¿no? Pero se puede ser garantista en lo que yo te comentaba, ¿no? Tú, en un momento determinado, por unas condiciones determinadas, por unas circunstancias que se han dado, puedes hacer un robo, puedes actuar de una manera violenta. Lo que no puede ser es que tu vida sea violenta siempre. Y que tu modo operandi, tu forma de vivir, es toda una vida robando. Eso es inconcebible. Lo que es inconcebible es que te venga cualquier persona de un país extranjero y tenga, cuando lo leemos en los periódicos, lo vemos en los medios, 25 causas pendientes. Pero ¿y ese tío estaba aquí todavía? Sí. Esas son cosas que la gente estaría más
Y es una cuestión de más injundia y una cosa en la que todos estaríamos de acuerdo, que hay cosas que no se pueden consentir. O sea, es que cuando tú vas a un pueblo, y lo digo por los pueblos, porque ahí nos conocemos todos, son 5 personas, 6 personas. No es la inmensa mayoría, son 5 o 6 personas las que tienen fijos el lío formado. Y ha sido toda una vida el lío formado, porque esto no fue de ayer. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tú decías, el menudeo. El menudeo sí, el menudeo es que cuando coges te quita una manzana, pero cuando lleva 20 años quitándote una manzana, oye, aquello ya es otra historia. Sí. Vale, no, la cuestión económica no es importante, es el machaqueo constante, el estar tú escondiéndote toda una vida de un tío de eso. La cuestión económica sí es importante. Bueno, digo, es importante en el momento, la manzana diaria no lo es. Ahora estamos viendo mismo los robos que está habiendo en la agricultura, que si el aguacate, que si las papas, que el otro, que si le roban los comercios, el otro, pero oiga, cuando hay una profesión de esta, tú imagínate si no es importante cuando te desgracia tu vida, tu trabajo, sí, te están plantando para recoger y venga y llevándose papa, tú dirás, oye, peor, que no es importante para ustedes, no, pero para mí sí. Pero lo peor es en la indefensión que te ves al final. Porque eres tú mismo el que tienes que estar buscando a ver quién te roba. Sí. Y llega un momento que pierdes los estribos, como cualquier ser humano, y te desgracia. Sí. Entonces es cuando ahí se actúa la ley. Ese es el que va a cumplir la condena de todos los demás. Sí, porque la percepción, ¿no?, que tienen los ciudadanos, incluso en líneas generales, es que el delincuente parece que está, en fin, esto es una percepción, ¿no?, entrecomillado, protegido. El ciudadano normal, cuando comete, porque le da un leñazo a esta persona que la coge robando, ya se busca la ruina porque tiene un delito de lesiones, tiene que pagar, indemnizar. Y porque tiene patrimonio. Y porque tiene patrimonio. Y porque tiene patrimonio, mientras el otro no tiene absolutamente nada que perder, ¿no? Y después el derecho, ¿no?, el derecho español, como el derecho europeo, no es un derecho de autor, o sea, no se va a penalizar la vida y la trayectoria vital del individuo, sino es por el hecho en sí, se va a juzgar el hecho en sí. Usted robó, ¿no? No me interesa su trayectoria, sino usted si cometió el robo, si usted violó, etcétera. La trayectoria vital tiene importancia por los antecedentes penales y por la reincidencia, ¿no? Pero por lo demás es por el hecho en sí. Hasta que no cometa el hecho en sí y con todas las garantías constitucionales del principio de presunción de inocencia, no puedes hacer nada. Porque como hagas algo y actúes en contra de esa persona, primero que estás ya desprotegido para toda tu vida, porque te están persiguiendo, es decir, como tú ya te están acechando, o sea, esto ocurre, ¿no?, y lo hemos tenido en el sur, ¿no?, que incluso con bandas de extranjeros, ¿no? O sea, que tienes que tener muchísimo cuidado cómo actúas, porque las represalias son terroríficas, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación muy, muy delicada, ¿no? Y aquí vienen también los temas ideológicos que son negativos, ¿eh? Y una reflexión que yo introduzco aquí, aunque no sé si será positiva, por ejemplo, cuando uno dice, oye, determinados clanes de grupos extranjeros, ¿no?, en fin, se están constituidos en medias mafias que están haciendo robos, están haciendo cualquier tipo de actividad delictiva. Y tú digas esto, y ya eso sea una cuestión de xenofobia, de racismo y tal, por cuestiones ideológicas, eso es malo. Porque eso no es verdad. Es decir, si es verdad el tema, es así. Yo me acuerdo de estar en una conferencia en Valencia eran sobre temas de derechos humanos, y entonces Amando de Miguel, que es un autor y tal, bueno, pues dijo allí en esa reunión que en la cárcel de Carabanchel, en aquel momento, estamos hablando del 2006, pues mayoritariamente eran extranjeros los que estaban en la cárcel. Bueno, la que le cayó encima al hombre. Y él venía con datos, sí, no se lo estaba inventando, ¿no? Es decir, que si a veces no dejamos los temas ideológicos, porque están muy ideologizados en general hoy en día las leyes, o la quieren, sino ir hacia temas más correctos, más coherentes, más objetivos, vamos mal, porque no estamos enfocando el problema de una manera adecuada. Y sobre todo cuando veas espacios de impunidad, pues ahí no hay manera, y se convierten en mafias, y entonces ya la gente va a tomarse la justicia por su mano, porque si ven que no funciona el sistema, vienen estos problemas. Y aquí tenemos en España ahora muchísimos problemas, estas bandas organizadas, estas pandillas que vienen de Sudamérica, ¿cómo se llama?
pues son pandillas, ¿no? Juveniles, en fin, hay que tener muchísimo cuidado con no dejarlas establecerse y con que se aplique con dureza la ley. Pero yo quiero introducir otro factor que también debemos analizar, que lo que tú dices es cierto, es una parte del tema de los robos, pero no nos olvidemos que estamos en una sociedad totalmente deteriorada. Canarias, sobre todo Gran Canaria, sobre todo el sur, el paro, el hambre, la pobreza, el rendimiento escolar, todos esos son factores que a lo mejor, porque yo no lo tengo analizado, pero tendrían que analizarlo, a ver hasta dónde quienes están robando por hambre, por necesidad, porque existe esa necesidad. Y cuando uno no come o no le dan de comer, tiene que buscar la comida. Entonces ahí puede haber una parte de bandas y de negocios y de historias, pero hay otra parte de necesidad. Y eso es responsabilidad del gobierno de Canarias. Pero, Domingo, efectivamente que es así. Pero uno no tiene hambre toda la vida. Quiero decirte que en algún momento podrás trabajar, ¿no? Ojalá. Entonces, no, es que hay gente que hacen de esto una vida, hacen la vida de no trabajar nunca, de intentar agarrarse a cualquier subvención, a cualquier ayuda, todo le parece poco. Pero eso es misión de los responsables. Que sí, que quizás políticos, efectivamente que tienen es así, que resolver el problema. Que efectivamente es así, pero ustedes cuando van a Las Palmas, van a un hospital, ¿ustedes no se dan cuenta que el que está pidiendo fuera lleva ya 15 años pidiendo ahí? ¿15? Sí, ¿O 20? Pero entonces, esos son los que vemos. Y los que no vemos. Y los que no vemos quizás... El tema de los aparcamientos. ¿Por qué tengo yo que dar un euro a alguien que está en un aparcamiento? ¿Por qué se lo tengo yo que dar? Sí, pero ahí si no me lo cobra el que me lo tiene que cobrar. Pero ahí te influye ya la droga y otros factores todo lo que tú quieras, pero es lo que te quiero decir. Pero al final es un planteamiento político. Tema, sí, también, pero yo lo que digo es... Hombre, tú puedes pasar una mala racha, un mal momento, un año malo, 2 años malos, una enfermedad en tu familia, pero no puede ser toda una vida sin trabajar, que es que lo conocemos. O no conocemos gente que no ha trabajado nunca, pero que sale con 2 mochilas por la mañana y viene con las 2 mochilas llenas a mediodía. Eso también los conocemos. Sí, pero... Entonces, que no son todos los casos, efectivamente que no lo son. Nosotros, por lo que tú dices del sur, las cuevas, la gente viviendo en cuevas, lo vemos cada vez que vamos al sur. En una zona turística, en un sitio donde no tendría que existir eso, nada más que por imagen, porque vivimos de lo que vivimos. Son muchísimo más la gente que vive del turismo que los que están metidos en cuevas, o los que viven de pidiendo o viven robando, muchísimos más. Sin embargo, esos 4 o 5 están dando una imagen que no es para nada agradable. O sea, nosotros no podemos vender Canarias como un sitio turístico de primer orden cuando tenemos en los alrededores eso, y ya en los alrededores. Yo me acuerdo en la vida de Franco, en la rotonda aquella gente durmiendo ahí en medio, con cartones por encima. Es que eso es una cosa inconcebible, pero eso ya es un problema de salud, un problema mental, porque ese tipo de gente, aunque tú te lo lleves, volverán de nuevo a meterse debajo de los cartones. O sea, son gente que viven así. Vale, y hay de todo, pero lo que te quiero decir con esto es que hay personas que pudiendo trabajar no trabajan, pero es que los conocemos de toda la vida, que no han trabajado nunca. Y que a colación del siguiente tema que tú tienes ahí, que me supongo yo que será el de las pensiones, pretenderán tener una pensión digna. Una pensión digna. ¿Y qué es una pensión digna? Pensión indigna es el del autónomo, por ejemplo. Eso sí que es indigno. Que se lo ha currado, que ha puesto su patrimonio al servicio de un montón de gente y al final se queda con 700 euros. Pero el resto de la gente, usted va a cobrar a razón de lo que usted ha cotizado, ni más ni menos. Eso está arreglado. Eso ya está fijado, está prefijado. Esto viene así como viene. Sin embargo, pensión pero digna. seguimos con irregularidades. Es decir, si yo he estado cotizando 35, 40 años para después tener una pensión, ¿cómo es que después cobro una pensión y tengo que seguir pagando IRPF? Claro, eso es un disparate, ¿no? Eso es un robo. Eso es político. Eso es una decisión política. No puedes cobrarle IRPF a una pensión, a ninguna. Que ya pagaste por ella. Claro, ya la pagaste y ahora te hacen pagar otra vez. Entonces, eso no puede ser. Eso es una decisión política. Por eso las pensiones tienen que tener una gran reforma, pero analizándolo todo. Pues claro, ya no vayamos a la tomadura de pelo del 0,25 o del 1,25. Si el del 0,25 le suben 1 euro al mes, al del 1,25 le van a subir 4. ¿Qué le va a resolver de 1 a 4? Nada. Mientras el agua, la luz, el teléfono y todo eso te sube el 10 o el 15% del taponazo. Es decir, si la pensión sube el 0,25, todo eso que es necesario sube el 0,25.
Y es la única manera de compensar. Es que aquí todo el mundo ahora una pelea para ir contra el gobierno para que suba al 1,25. ¿Qué va a resolverle a los pensionistas el 1,25? Nada. Pero está todo el mundo movilizándose, todo el mundo yendo al Parlamento, todo el mundo gritando. El presidente ha ido hoy, no sé lo que habrá dicho, pero analicemos el tema. Del 0,25 al 1,25 no cambia la pensión digna, como tú dices, en nada. O sea, a mi madre le han subido 3 euros mensuales. ¿Qué le pueden subir? 6. ¿Y qué resuelve con 6? Si el teléfono le ha subido 10 euros, el agua le ha subido 15 euros, la luz le ha subido otros 10 euros. El IBI, la basura. Todo el mundo sube la cesta a de lo la loco. compra. Lo único que se controla es la subida del pensionista. Los pensionistas están equivocados. Están siendo manipulados por ciertos grupos, porque lo que hay que rebelarse es contra lo que se está cobrando. Y lo que tienen que pedir no es que suban la pensión, sino que no suban lo que sube en gastos mensuales y en gastos de la cesta de la compra en una proporción totalmente diferente a su sueldo. Claro que vamos a tener la pérdida de poder adquisitivo, pero vamos, matemáticas puras, no hay que pensar mucho. Sí. Pero estamos viendo esas movilizaciones por parte de los pensionistas. Claro, Sí. pero para reclamar el 1,25. Bueno, yo creo que estamos a partir de la crisis del 2007, del 2008, ¿no?, hasta la actualidad, en una situación de mucha crispación social, ¿no? Estamos casi en una situación tipo mayo del 68 que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Un proceso de disconformidad, ¿no? Porque la sociedad no lo está pasando bien en líneas generales, ¿no? La situación económica, pese a que digan que es buena, no es buena. Estamos ante una situación de un paro estructural bastante fuerte, de precariedad laboral, etcétera, ¿no? Y entonces las pensiones, para mí, que es un tema importante de un consenso social y de cohesión social, deben estar enmarcadas en el pacto que se hizo en su momento, en el 93, del Pacto de Toledo, y ir ahí, ¿sabes?, encaminado a un consenso. Pero con la intención de ir a un consenso. Sí, no, pero de ir a dinamitar al que está gobernando. Exacto, y conseguir, ¿no? Entonces vamos a ver, el problema... Y que yo no soy del PP ni tengo ningún problema. No, pero ahora lo que estamos hablando del tema del baby boom, que ahora se van a jubilar todos ellos, ¿no? Los ciudadanos de la posguerra hasta 1964, ¿no? Los del 46 al 64, ¿no? El baby boom, ¿no? Después ya vendrán los millennials y todo esto, ¿no? Pero los que se van a jubilar tienen el problema de la reforma que hubo en el 2013, claro, y esa reforma, ¿no?, que lo que hace es poner, en fin, mayores dificultades al acceso a las pensiones, pues está creando una serie de distorsiones que de alguna manera tienen que corregirse, ¿no? Por ejemplo, ahora toda la gente que se va a jubilar ahora del 1953 a 1954 se jubilan ahora en este año, tienen que acceder para la pensión del 100%, 35 años y 6 meses, se podrían prejubilar perdiendo una serie de derechos, pero han puesto unos factores que es para el futuro, que es el factor de sostenibilidad y vinculado a la esperanza de vida, que va a entrar en el 2019 en vigor. Y esto es un factor de sostenibilidad muy delicado, porque implica que, tomando de referencia a 2012 al 2017, el periodo de aumento de vida de los hombres es 84 años y el de las mujeres 88. Eso es 2012, imagínate ese factor sucesivamente, que implica que las pensiones van a ser más largas porque tienes mayor expectativa de vida, pero vas a cobrar muchísimo menos en el futuro, y esto es un tema gravísimo porque la suficiencia constitucional, porque está en un artículo que es el 50 de la Constitución, oye, nosotros la Constitución protegerá, ¿no?, a las personas en la tercera edad con una suficiencia económica digna, ¿no? A hablar de la cuarta edad, porque sí, pero bueno, pero la Constitución pero la Constitución curiosamente habla de tercera edad. Sí, la Constitución, que efectivamente estás hablando ya que expectativa de vida, bueno, según
el INSS, ¿no? De 84 años nosotros. Las mujeres, yo estoy y diciendo... 88 la mujer. En el tema de la menopausia, la esperanza de vida que tenemos analizada es de 85,6. Pues aquí pusieron, bueno, pues los datos estos que estoy diciendo, pues los saqué está ahí, para venir. Sí. No, año arriba, año abajo. No, 88, 3 más. Y 4 más. Puede ser, pues y 4 más que el hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo que tú has cotizado, porque ahora tenemos que ver en un análisis así, oye, los pensionistas, ¿no? 9 millones, están diciendo entre 9.600.000, ¿no? Después, aparte, vienen las pensiones no contributivas, ¿no? Y después las clases pasivas, que son los determinados funcionarios, etcétera, ¿no? Esto se pone, por lo visto, estaban diciéndolo por ahí, entre 10 millones y pico de personas, ¿no? Después la desigualdad. Hay un grupo que cobra 2 pensiones. Exacto. Y después hay una desigualdad de pensiones en base a las cotizaciones que se hicieron en su momento entre Andalucía, el País Vasco, que creo que tiene las mayores pensiones a nivel de pensiones, Madrid, Barcelona. Es decir, hay comunidades como la Canaria, coño, que la pensión es menor que las que tienen en la península, ¿no? Canarias está en la cola de todos. Y entonces la base reguladora ¿Todos los tuya, somos igual? No, la base reguladora que se fija somos parecidos. en 22 años, ¿sabes? Los 22 años últimos que tú has cotizado, y te aplican ahí una serie de porcentajes, es decir, qué vas a cobrar y con qué te vas a quedar, ¿no? Y después también en el tema de ustedes, los médicos, ¿no? Es decir, una reflexión, ¿no? Hay unas personas que han cotizado el máximo que tienen unas pensiones, ¿no? No. Bueno. Yo te voy a decir, sí, pero bien. Hemos cotizado más del máximo. Más del máximo. Para percibir solamente el máximo. Bien. Bueno. Es decir, el médico, por ejemplo, médico de hospital, adjunto, que hace guardias, etcétera, etcétera, guardias, trienios, no sé qué, horas de trabajo, porque las guardias no son descansos, sino son horas de trabajo, todo eso cotiza muy por encima de después de lo que vas a cobrar después. Sí, pero bueno, porque está el tope máximo de cotización. Claro, pero ¿por qué no me cobran el tope máximo? Bueno, también? pues eso es un tema que había que plantearse. Eso claro. Nos vamos a publicidad. Blas, a la vuelta tendrás la palabra. Pero nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes hablando de este tema de las pensiones y otros temas más que vamos a traer a esta mesa de debate. Unos minutitos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes. Hola, soy Patricia Reyes y les espero todos los viernes a las 5:30 en Canal 4 TV en el programa Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No se lo pierdan. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones.
Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Hola, amigos y amigas. La verdad del barquero en clave canaria va a estar con ustedes todos los jueves en riguroso directo a las 9 de la noche durante hora y media. Vamos a tratar temas laborales, sociales, económicos y políticos y por supuesto con intervención directa de ustedes, que nos pueden llamar en directo para hacer preguntas a nuestros invitados. Todo ello en Canal 4 TV. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus.
Entramos, claro. Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Don Blas Ramón Ortega, tiene usted la palabra. No, después hemos seguido aquí en el tema del interín y estábamos hablando de que, como decía Domingo antes, esto es una cuestión matemática, esto no hay quien lo soporte, el tema de las pensiones, porque los números no dan. Y ahora, en lo último que estábamos hablando, ¿no? El tema de los inmigrantes y demás, que podemos estar a favor o en contra, pero desde luego, si no hay inmigrantes, las pensiones no se cobran. Desgraciadamente es así. O sea, el nivel nuestro, el baremo nuestro de niño por pareja no llega a 2. Y con 3 hijos no pagan la pensión del padre. Si además la madre también trabajaba, a ver de dónde sacamos los chiquillos para que la paguen, ¿no? Entonces no queda más remedio, eso. ¿Qué nos dirá después la gente? Sí, pero primero los nuestros. Efectivamente, pero habrá que prepararse un poco para que primero sean los nuestros. Hace 20 años, estoy hablando de 20 años, teníamos nosotros un centro de preparación al parto, donde yo daba clases. Y una de las clases que daba, hablábamos del tema de la industrialización, de la agricultura, de la división del mapa del mundo en zonas industriales y zonas agrícolas, que además se asemejaban a la pobreza y a la riqueza. El norte de Europa era rico, pero era industrial. El centro de África y el sur de América se dedica a la agricultura y es más pobre. Pero ya en esa época hablaba yo de la natalidad y del índice de natalidad que estaba disminuyendo. Lo hemos comentado en varios foros, en consejeros de sanidad y tal. ¿Alguien ha hecho algo? Nadie. Ahora todo el mundo se alarma, 20 años después de nosotros estarlo diciendo, de que el índice de natalidad ha bajado mucho. ¿Y dónde estaba la solución? Coño, la solución, fomentar la natalidad. Sí, pero ¿cómo? De 20.000 maneras. Está claro que con dinero. Es que esa es la cosa, porque tú tienes un chiquillo y tú te puedes permitir salir de viaje 2 veces al año, pero tú ten 4 chiquillos a ver cómo te lo permite. Claro. ¿No? Y no tienes ayuda. Porque eso que nos dan ahora de 200 euros por familia numerosa, 200 euros mensuales, no sé qué, que te dan en el tema de la renta, eso no es una solución. No. El tema está en que tú tienes un chiquillo y tienes que dejarlo en una guardería. Y con los salarios que tenemos. ¿Y con? El salario que tenemos. A ver, ¿qué te compensa tener un chiquillo para tener una guardería, para poder seguir en la vida laboral? Alguien se tiene que quedar en la casa. Y si se queda alguien en la casa, alguien no cotiza. Y si no cotiza, al final, ¿dónde estamos? Sí, esto es lo que se te sacrifica y dice, no tenemos chiquillos. Es una cuestión económica. En este mundo no hay más estímulo que el dinero. Y siento decirlo así. Pero desde luego, o se incentiva esa natalidad, o nos encontramos el problema que nos vamos a encontrar en el futuro. Es decir, al final te vas a gastar dinero o por arriba o por abajo. Pues más vale por abajo, que tengamos más mano de obra, que tengamos más gente, que no nos dediquemos todos a hacer unos niveles enormes, porque ahí tienes el paro que tienen los médicos ahora mismo. ¿Tú crees que es normal 13.000 médicos para 6.000 plazas de MIR? Hay 7.000 médicos por año que se quedan en pelota y que a lo mejor pues algunos repiten el próximo año, pero es que después no pueden ejercer en la sanidad pública porque no tienen la especialidad por la vía MIR. Entonces estamos, o hay que reducir la entrada en las facultades de medicina, o habrá que reducir las facultades de medicina para no producir más de lo que vamos a usar. Y después probablemente habrá que ver políticamente cuántos médicos más tendríamos que meter en el MIR para cubrir las necesidades del futuro, porque como tú decías, el baby boom ya empezó hace 4 años que me jubilé yo, pero es que ahora viene otra racha de un montón de médicos que se jubilan, y sin embargo vamos a empezar a echar mano de médicos extranjeros porque el sistema MIR no ha creado los médicos que necesitamos. Es un disparate. Claro, una disfuncionalidad. Pero ¿por qué no se arregla eso? Igual que yo, que soy un puro médico de a pie, me doy cuenta por qué los ministerios de sanidad de los distintos partidos políticos no han resuelto ese problema. Sino aquí, venga, hacemos médicos, ponemos 7.000, financiamos 6.000 y después no sé qué, y la mitad son médicos de familia, la atención primaria está desincentivada, los médicos no quieren la medicina de familia,
salvo que le quede más remedio en los últimos 1000. Entonces estamos en un despropósito total. Sí. Bueno, aquí lo que hay que plantearse, bueno, aparte de que es un tema lacerante lo que estás diciendo, son los mecanismos de financiación de la seguridad social, cuál va a ser, porque efectivamente ya tenemos el hándicap, ¿no? Hay una disfuncionalidad en que por un jubilado como mínimo tienen que haber 6 trabajadores que estén aportando para pagar a ese jubilado, ¿no? Entonces, ahí esto ya no casa precisamente por el programa demográfico. Eso es con los niveles de hoy. Sí, con los niveles de hoy, ¿no? Y los factores estos de sostenibilidad y de corrección. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que la edad de jubilación va a estar... Pero vamos a ver. Se va a poner a hay soluciones. Yo siempre digo lo mismo. Estamos viendo que viene el toro. El toro ya está aquí. Recordemos cuando Solchaga, ministro de Felipe González, dijo que había que irse buscando planes de pensiones privados. Vamos a suponer que eso fue un disparate, pero no iba a tan disparate, porque mira cómo estamos, después también de casi 20 años. Entonces aquí se ven las cosas pero no se solucionan. Sigue. No, pero Domingo, hay el político de turno, claro que hay soluciones, pero tendrán que sentarse todos, ponerse de acuerdo y resolver la papeleta, no hacerse desgaste político. Hay soluciones porque en algunos países de Europa ya a lo que se tiende es, tú cobras lo que tú has cotizado. Se te estima una vida hasta los 86 años, se te divide lo que tú has cobrado en esos años. Y eso es lo que tú vas a cobrar. Luego te quedas con una cuestión residual, que es como si estuviésemos hablando de la pensión no contributiva. Pero lo que no tiene pies ni cabeza es que tú no cotices en tu vida, tengas derecho a la pensión no contributiva y estés 40 años cobrando esa pensión no contributiva. Hay soluciones. Una de ellas, que la escuché hace un tiempo, los cajeros automáticos. ¿Para qué han servido los cajeros automáticos sino para quitar personal en los bancos? ¿Para qué sirven las gasolineras estas que tú vas y tú mismo tienes que echar la gasolina? O McDonald's que tú... Bueno, pues cada vez que se hable de este tipo de cosas, en el que se prescinde de trabajo para poner máquinas, impuestos que te pego. Y si no pon personal, hay dos opciones. O pones personal o te clavamos a impuestos. Y con esos impuestos habrá que mantener la cuestión de la seguridad social. Lo que no cabe duda es que ya la caja está absolutamente vacía. Sí. Ya creo que para la paga extra de noviembre, finales de noviembre, hubo que pedir un préstamo al Tesoro. Fondo de reserva 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros, la pasta que eso supone. Sí, pero esto no puede funcionar con la hucha. La hucha fue algo que se hizo para ciertas circunstancias. Se ha utilizado, se está terminando. ¿Cuál es la alternativa? No va a haber más hucha. ¿Cuál es la alternativa? Hucha cabe cuando tú pones los impuestos que tiene que poner, porque también se decía de poner impuestos, pero ¿el impuesto a quién se lo pone? ¿Al que está trabajando ya? ¿Al que está trabajando ya? ¿A la banca se lo incrementa a los clientes? El fondo de reserva era para los periodos de bonanza económica, ¿no? Pues que de ir echando dinero en el fondo, ¿no? Y los periodos de crisis, pues soltar, ¿no? El fondo de reserva va a estar ahí, lo que pasa es que en estos momentos pues ya está prácticamente, ¿no?, ya fuera de juego. Sí, pero no estamos viendo una alternativa. Yo no estoy viendo pero es lo que tú decías, es que no se sientan a tomarla. Por ejemplo, antes de la crisis, pues yo no sé cuántas habitaciones tenía una camarera para limpiar, pero vamos a suponer que fueran 10. Hoy, mínimo son 20. Y nadie ha ido a por eso, porque se están vendiendo los apartamentos como nunca. Están absolutamente siempre llenos. Hay épocas en las que tú no consigues un apartamento ni de coña, pero ahora tiene una tercera parte de personal en limpieza. Eso sí, oiga, tome usted medidas. ¿Por qué antes se daban estas condiciones y hoy no? Porque es lo que tú decías antes. Efectivamente, la cuestión económica ha mejorado, pero para algunos, sí, para la parte baja, sí, pero eso no lo vas a ver nunca. Ha sido un chollo con la reforma de la ley laboral. Sí, también. Se lo ha puesto a las empresas. Hay otro trasfondo, es decir, a nosotros nos tienen engañado con el REF, y ya es una discusión que hemos tenido aquí. El REF no ha beneficiado a Canarias en ninguna de sus 3 versiones, y la que está pendiente tampoco va a beneficiar. Es decir, o Canarias tiene un régimen especial de libertad comercial y baja fiscalidad, o nosotros nos pueden poner el REF y lo que tú quieras,
que sí, hay unos cuantos que se están llenando de dinero, pero ese dinero después nadie obliga a que se reparta entre los trabajadores. Y por eso estamos hablando del robo de comida, el robo de fruta, la gente pasa hambre, la exclusión social, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Y no quieren verlo, no quieren regularlo, y después, lo que tú decías, nos engañan con que ahora ya la gente tiene que dedicarse a las nuevas tecnologías, porque claro, ya la caja y lo otro ya no funciona. Y ahora o te metes en la robótica, te metes en tal, con lo cual te está diciendo ya que hay un sector de la población que no está preparada para trabajar y que no va a trabajar. Tendrá que vivir, tendrá que cobrar. Sí, no, el problema que tenemos aquí en Canarias... Nos engañan, hombre. Es el mercado laboral nuestro, ¿no?, que no absorbe la mano de obra que tiene, ¿no? Y entonces, claro... Sí, pero los beneficios de algunos se desmadran. No, pero eso sí, pero lo que estás hablando, estas son una de las disfuncionalidades del REF, ¿no? Porque el REF, una de las cosas que ha hecho es decir, la especulación inmobiliaria la ha potenciado, ¿eh? La ha potenciado, no se paga el IJIC, el IVA, el IJIC, el impuesto de transmisiones patrimoniales, determinadas operaciones, es decir, te estás haciendo un ahorro, y eso no se ha visto en una reversión en creación de puestos de trabajo, ¿no? Y después lo que estás diciendo, es decir, oye, en el sector del turismo que tenía que absorber más puestos de trabajo, y pues parece que no está, ¿no? Con los después mayores los contratos en precario, estamos... a tiempo parcial, donde se ve la discriminación de la mujer tiene muchísimos más contratos a tiempo parcial, el contrato fijo indefinido está ahí muy en stand-by, y entonces claro, eso a nivel de cotizaciones, y después un dato en nivel de cotizaciones. Los canarios tenemos menos cotización porque en su momento no cotizaron lo que se tenía que haber cotizado, bien porque el empresario no cotizó, algunos, ¿no? Y los trabajadores se vieron, claro, no cayeron en la cuenta de que en su momento esto le iba a beneficiar de cara a sus bases de cotización en la seguridad social, ¿no? Pero yo lo veo complicado en estos momentos, no solo en Canarias, sino en general, porque la robótica, la informática, pero sobre todo los robots, ya está ahí, ¿no? Sí. Con lo cual, pues el planteamiento... Sí, pero tienes que ver qué impuestos, sobre qué, cómo lo hace, y que ese tipo de imposición no destruya... Fernando, fuimos a la Luna y vinimos. Fuimos a la Luna y vinimos. O sea, tan complicado no es fijar un impuesto para poder revertirlo en educación, en cultura, en preparación. O a lo mejor hay que quitar impuestos, porque ahora mismo tú sumas lo que es el IVA y sumas los impuestos que tenemos en Canarias, y probablemente los canarios estamos pagando un 3 o 4 puntos por encima. No me estoy refiriendo a eso, Domingo, me estoy refiriendo a eso. Seguro, eso. Claro. Me estoy refiriendo, estamos pagando más. Me estoy refiriendo a eliminación de puestos de trabajo para colocar máquinas. Impuestos. Sí. Pero yo no estoy diciendo que esto vaya a tu persona física, ni a la mía, ni al pensionista. No. Sí. A las grandes empresas que han ido dominando. Al final estamos quedando en que hay que hacer muchas transformaciones. Claro, pero es lo que tú decías antes. Hay que quitar impuestos de aquí y ponerlos allí. Domingo, ¿sabe qué pasa con esto? Que nadie quiere tomar la decisión. Todo el mundo quiere la silla. Vale, entonces estamos esperando a ver qué nos está pasando a los que tenemos ahora. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Son los que estamos esperando a ver lo que va a pasar a los 65. Empresarial. ¿Cómo te vas a ir en contra de aquellos que están puestos? Bueno, pues... Es que tenemos una clase política que depende... Pues hay que ser independiente. Y ahí lo tenemos claro. Ahí lo tenemos claro. Escondiendo la cabeza no depende de la banca, toma decisiones a favor de la banca, rescata a la banca, mientras la banca desahucia a los vecinos, a los ciudadanos, lo ves claramente, ves que... La que te marca las pautas de los contratos y de la vida laboral son las propias empresas, los grandes y multinacionales empresarios, y estos son los que y los políticos meramente son unas marionetas al servicio de todo este núcleo en contra del resto de la sociedad. Son las decisiones que estamos viendo. Hemos rescatado a la banca, hemos soltado dinero allí y hay problemas, ¿no? La solución es buscar alternativas de financiación. Eso es un elemento clave, porque si no, esto se estrangula. El tema es, se apoya la huelga que va a haber, ¿no?, de los jubilados, ¿no? Porque hay que apoyarla, y hay que ver, ¿no?, sobre qué criterio
se van a plantear, ¿no? Que es otro punto. Yo no lo veo claro. O sea, yo creo que los pensionistas necesitan una gran reforma. No es la reforma que están reclamando, que está organizada por ciertos sindicatos y por ciertos partidos políticos, y la reforma que necesita el pensionista es el que estoy diciendo. Si a mí me suben el 0,25, el agua, la luz, el teléfono y todos esos gastos no pueden subir más del 0,25. Sí, pero es que vemos que ahora, si esto se desmadra y a mí me suben el 0,25, que lo traduces en dinero efectivo, que puede ser 1 o 2 euros mensuales, ¿qué me resuelve a mí la subida? 4 euros mensuales, ¿qué me resuelve a mí esa movida y esa huelga? Pero es que en estas manifestaciones, en esta movida, vemos que van los pensionistas. Claro. Y los demás nos quedamos en la casa. Pero los jóvenes se quedan en la casa, los parados se quedan en la casa, y que vayan los pensionistas a que nos resuelva el futuro. La situación de los pensionistas es agobiante. Sí, pero esa situación debería tener el respaldo de la sociedad. De familia. ¿O no crees que no debería tener ese movimiento de la sociedad? Gracias al pensionista hay hijos que están comiendo. Efectivamente. Y nietos. Entonces, es un problema muy agudo. Y yo no defiendo la subida, cambiar el 0,25 por 1,25 para salir del paso en los presupuestos de este año. Ni que te degraven no sé qué, o que los que ganan poco le degraven y los que ganan una pensión mayor no tengan ningún tipo de tratamiento. Quítales el IRPF a todos, ganamos todos. Y los que tienen pensiones no contributivas hay que subírselas. Pero o paras la subida de los gastos mensuales, o por mucho que te suba, no llega a lo que necesitas. El poder adquisitivo está desmadrándose. Y lo que viene detrás ya veremos. Yo, entre ellos, aparte en fin, de estudiar todo el tema de la financiación, hay también otra reflexión, es decir, está circulando en WhatsApp, oye, es que los políticos que cobran de la seguridad social, que están, bueno, todas estas historias, pero habría un dato también fundamental para sacar dinero no solo para las pensiones, sino para la sanidad y para servicios sociales. Es una reforma de la administración pública, de acabar con determinadas administraciones que no sirven para nada, que tienen una serie de gastos absurdos y que son millonarios, multimillonarios, llevarlos esas partidas a estas, es que si entramos a estas otras partidas. En el tema sociosanitario, sobre todo en Canarias, es sangrante. Tú no sabes la cantidad de gente dependiente que no está recibiendo nada, que no tiene un sitio donde ir, y la familia que está sacrificada cuidando a esos pacientes. Es que la situación es sangrante. Sí, es complicada, ¿no? Pero después son datos que, por ejemplo, el centro que vemos donde va a parar el dinero, el centro de Fuerteventura, que sale a la luz, que se le invierte, tiene un presupuesto de 4 millones, centro de acogida de inmigrantes, 4 millones, y no está en uso. Se gasta más en comida en Fuerteventura que en Gran Canaria, que está en uso, que en Fuerteventura, que no está en uso. Pero oye, ¿y dónde ha ido a parar esos 4 millones? Ahí donde estamos. ¿Y pasa algo con eso? No, aquí no pasa nada. Aquí lo que pasa es que la hucha está vacía. Aquí hay que pedir un crédito para pagar la Mira, cuando hablamos de las pensiones y hablamos de los gastos y demás, yo me acuerdo un debate que tú tuviste aquí, Fernando, yo no pude venir, con Julián del Castillo y no sé quién era el otro señor, y una pregunta que tú hiciste fue el tema de los presupuestos. Y tú viniste a decir más o menos el tema de los presupuestos, y me acuerdo que Julián se puso ello, porque más o menos venía a decir Julián, y tiene toda la razón del mundo, ¿no?, que lo primero que hay para hacer los presupuestos es irte a los servicios sociales, Bueno, todos sabemos, primero ponte a gobernar para que veas por dónde van los tiros, ¿no? Cuando tú haces un presupuesto, lo primero es el capítulo 1. Eso es de cajón, que generalmente más del 50% del presupuesto. Y luego pon de acuerdo a todos los consejeros, a todos los concejales, a todos los diputados, a todos los ministros que estén decidiendo, a ver quién se lleva menos y quién se lleva más, porque todo el mundo pide para sí. Cuando hablamos de las pensiones, que decimos, bueno, es que si quitamos las ayudas que se le dan a los diputados que se van, cuando se marchan, que con 7 años ya tienen derecho a una pensión total del 100% y tal, todos estamos de acuerdo que eso es injusto y que eso habría que quitarlo y bajarle los sueldos. Pero esa no es la solución, esa es una pequeña parte de la solución.
Es una Yo estoy aportación. más por lo que dice Paco, y tú, que hay un montón de instituciones que no sirven absolutamente para nada, que sí sirven para meter a tu cuñado, a tu sobrino, para meter gente que no está preparada, como la Policía Canaria, que no hablo de los agentes, hablo de los mandos. Un cuñado de la mujer de Paulino Rivero, que al final se metió en un lío, y cosas de este tipo, que lo único que ha servido es para meter gente a trabajar, pero no han producido, porque eso absolutamente no produce. Y todas esas empresas que están en las administraciones públicas que no producen y que todas las conocemos, pero que ¿para qué han servido? Para meter gente. Bueno, pues cuando empiezas a sacar de ahí, lo que estás diciendo tú del centro 4 millones de euros para tenerlo cerrado. O hacer grandes edificaciones para que no funcionen, para tener 2 o 3 conserjes, para tener un montón de limpiadoras cuando aquello no funciona, no está en el sitio adecuado, eso no tiene vida para tú tener ese gasto. No tiene actividad, pero sí funciona, porque hemos visto la última también, de un señor, un alto cargo, que entra y estaba cobrando y llevaba 15 años cobrando y nunca había aparecido por la administración. Por lo cual, para eso están esas empresas que están y esos centros que están, pero que no tienen ninguna actividad, pero sí se está pagando. El responsable que tenían que vigilar si el tío iba o no iba. Pero pasa algo con eso. ¿Sabes lo que son 15 años cobrando? Domingo, y pasó algo con eso. Yo me acuerdo cuando empezó el tema de la crisis, cuando empieza el tema de la crisis del gobierno de Canarias, se decía que venían muchos extranjeros a operarse aquí porque les salía gratis. Y entonces, claro, hay un sistema, hay un aplicativo informático en el gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, para cobrarle al extranjero que viene, a su país, a su seguridad social, lo que te ha costado la operación, pero que no se hacía. Y la excusa de por qué no se hacía es porque el aplicativo no funcionaba. Y el informático, y el jefe de informática, y el que llevaba eso a cabo, a eso le pasó algo. Al político que estaba encima, a ese le pasó algo, no pasó absolutamente nada. Y cuando se hizo, al final va a un fondo de compensación, con lo cual nunca te dan el 100% de lo que te has gastado, sino la parte proporcional de lo que se haya gastado en todos lados. Pero, sin embargo, a ti te pasa alguna operación, por ejemplo, en Francia, y te cobran, ¿eh? Sí, claro. Ahí funciona, y así tú le va. pagas y después reclamas. Y así le va. Esto era un paraíso para el que venía del extranjero. Y sigue siendo. Yo me acuerdo un caso que no voy a decir nombre porque tampoco está por decirlo. Que se presentó un señor en mi puesto de trabajo y más o menos me vino a decir, dice, mi hermana se va a venir a operar aquí y está en tal país. Digo, pero ¿y cómo viene a operar? Dice, hombre, porque se hace pasar por mi mujer. ¿Se hace pasar por mi mujer? Como no habla castellano, todas las contestaciones se las voy a dar yo, pues yo le diré lo que tengo que decir al médico. Porque si le pregunta a ella, la cogen un veremos. Cosas de ese tipo. Aquí hemos sido, aquí en Canarias y en general en España, muy permisivo. No nos ha dolido el dinero, como había un montón, pues no dolía. Y claro, cuando tú ya no tienes, empieza a cortar el Canal Plus, ya no tienes animales, y al final lo que te queda es la comida y un poquito más. Pero cuando tuviste, te permitiste un montón de lujos que al final te hicieron falta. Y eso es lo que nos pasó a nosotros en España. Fuimos demasiado permisivos, demasiado garantistas. Sí. Todo el mundo, bueno, porque cuando tú vienes a decir aquí que, hombre, la pensión contributiva en algunos casos es injusta, te van a decir, coño, pero mira qué tío este, ¿eh? Empieza la maquinaria, se pone en marcha. Otro de los temas que vamos a traer sobre esta mesa, se pone la maquinaria, pues ya tenemos el 2019 elecciones municipales, insulares y regionales a la huerta de la esquina. Últimos años, podemos decir, de legislatura. Y a lo mejor generales. Y a lo mejor generales, si no puede ser antes, por lo mejor, pues bien, vale. Pero vamos a centrarnos en esto. Y ya estamos viendo ya movimiento de cambio de ficha, de cromo. Parece que se abre como en el fútbol, ¿no? El periodo de fichaje y demás. Y algo que ha saltado a la luz y ha sido sorprendente es ese acercamiento del señor José Miguel Parado Laguna, Unidos por Gran Canaria, con Coalición Canaria. Esto no hay quien se lo coma, El que denunciaba el maltrato de ATI Tenerife, de Coalición Canaria a Gran Canaria, parece ser que se está acercando y hay un entendimiento para ir conjuntamente a las próximas elecciones municipales, insulares y regionales. Y ahora vete a los pueblos, a los municipios, donde había un enconamiento, era una guerra muy particular, porque ya cuando hablamos de política a nivel general, bueno, ahí las personas no cuentan tanto, pero cuando vas a un municipio es una cuestión más personal.
Júntalos ahora. Colócalos en la lista a ver cómo los colocas. ¿Quién pones primero y quién pones segundo? Y después la poca vergüenza que se tiene, ¿no? Y después la poca vergüenza que se tiene, ¿no? Un montón de años criticando la gestión. ¿Maltrataba ATI Tenerife a Gran Canaria o no la maltrataba? Si no la maltrataba porque no estaba en Tenerife y ahora te acercas a Tenerife, ¿en qué va se cambia ese maltrato? ¿Hay desequilibrio o no hay desequilibrio? ¿El desequilibrio se cambia o no se cambia? Son muchas lagunas. Yo creo que la política rejunta enemigos por la necesidad de mantener la silla. Por los intereses. Entonces aquí no hay más intereses que seguir los que están. Por lo cual es abanderar la defensa de Gran Canaria o la defensa de Canarias. Pero, mira, peor sería... Mira, da igual. ¿Qué defiende? ¿El interés general o el interés personal? El interés personal. Mira, lo peor que se va a ver... Y para eso, si tienes que ponerte la manta que sea, pues te cambias la manta. Lo peor de esto es qué posición ha tenido José Miguel Pramo de Laguna con el tema de la ley electoral. ¿En qué posición estaba él? ¿Recortar a las islas pequeñas o no? Los que no quieren recortar son Coalición Canaria, pero a nosotros nos ha hecho un daño tremendo, al resto de las islas. Y lo hemos visto cuando hemos hablado del sistema electoral. Fue uno de los padres del sistema electoral. Efectivamente. Pero bueno, quedó claro. Yo creo que Fernando explicó claramente en su momento por qué se hizo, que era para quitarle a esos grupos pequeños, entre ellos estaba el PIL y el tema aquel de González Arroyo, bueno, quitarles la importancia que pudiesen tener y que pudiesen decidir, que al final todo eso se ha venido en contra. Pero la posición de José Miguel, ¿cuál era? ¿Y cuál va a ser ahora cuando esté con Coalición Canaria? ¿En qué va a variar? ¿O no varía? En 1996 una reforma del Estatuto de Autonomía y se subió las barreras electorales del 3 al 6 regional, ¿no? Y del 15 al 30... Sí, pero el problema es la triple paridad, y eso está desde el principio. Sí, pero es que ese es un sistema endémico, yo lo he dicho aquí, es el código genético del sistema electoral canario, y no te lo van a permitir las islas menores, ya lo has visto. O sea, oye, no me toque ese sistema porque me ha venido bien, entonces es un problema muy a largo plazo. Y hay que diseñarlo muy bien porque el subir 3 diputados más, eso es un disparate lo que plantea Coalición Canaria, 3 diputados más y otros vamos a subir 10. O sea, oye, aquí no hay que subir absolutamente nada. ¿Y dejarlo como está? ¿Y recortar? Sí, o recortar, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? En el tema político, efectivamente, ya estás preparando todas las calderas, ¿no? Para las elecciones municipales. Y entonces, claro, las alianzas que se puedan hacer, la política es el arte de lo posible, y entonces tú tienes una estructura... O el arte de mentir. Bueno, el arte de mentir, de la demagogia pura y dura, pero bueno, ya tú tienes las alternativas. Pero tú lo puedes hacer perfectamente. Sí, pero ¿cómo le va a explicar? Pues, es que yo todavía quiero que alguien me lo explique, ¿no? Y poderlo entender. Bueno, yo lo entiendo, lo comprendo. Aquí primero yo, después yo, y segundo yo, y cuando termine toda mi familia de yo, empezamos con el pueblo. Pero eso va a ser dentro de 4 años más. Pero ¿cómo va un político, va ahora a decirle, yo es que me pongo en ese papel, a los votantes que votaron a esa formación política, que ahora los malos, malísimos, maltratadores, son buenos, buenísimos, y cojonudamente lo mejor. Te lo voy a decir, él va a entrar a neutralizar ese desmadre que había a favor de Tenerife. Sí, exacto. Y lo dice, se queda muy tranquilo y los Gran Canarios se lo tienen que creer. Entra a defender Gran Canaria dentro de Coalición Canaria. Sí, como lo hace las ATI, las AIC, por decirlo así, ¿no? Las agrupaciones. Es que Coalición Canaria en Gran Canaria prácticamente no existe. Sí, pero si viene José Miguel, tiene claro, ahí un esa es la pata que él cree que puede coger. Claro. Porque hasta hace poco se hablaba de un candidato a la alcaldía de Las Palmas y hace 2 o 3 días han salido diciendo que no, que las expectativas del vicepresidente no ha hecho crecer al partido en Gran Canaria como se esperaba, y para lo que se nombró. Más que claro. Sí, pero bueno, pero la excusa fue que se nombraba para eso, que no lo ha logrado y que ahora se busca un candidato independiente a la alcaldía de Las Palmas. A ver quién se va a meter como candidato independiente a la alcaldía de Las Palmas. ¿Independiente? Sí, independiente. Puigdemont.
O Podemos, pero será desde Bélgica. Ya, pero de todas maneras... Esto no hay por donde cogerlo, ¿eh? En estos momentos... Un candidato independiente. José Miguel Bravo es uno de los mejores políticos que tenemos aquí en Canarias. No, sí, lo está demostrando. Bueno... cojonudamente. Y entonces... Entra con el Partido Popular, en campaña aparece en un volvaje polo con José Manuel Soria, para que vean lo humilde que soy, lo sencillo que van, con ese volvaje polo que cogen 2 calles más atrás, pero bueno, aparece en la puesta de escena, los dos montaditos, en un volvaje polo. Después de que tomó cargo en el Cabildo, ya el volvaje polo no ha aparecido por ningún lado. Yo no he visto a José Miguel Bravo cuando fue presidente del Cabildo en ese volvaje polo. No, vende a la sociedad el proyecto del Partido Popular. Un año antes de las elecciones se baja y dice que ahora es Unidos por Gran Canaria, porque hay que... Lo bajan. Claro, porque tiene... Sí, claro, porque parece ser que había unos acuerdos en el cual dice, no, yo quiero pulpo como animal doméstico. Ah, no, pues me llevo el trivia. Y ahora me monto en otro proyecto. Por lo cual, a ver cómo le dice a la sociedad que el proyecto del Partido Popular ya no es tan bueno. Que ahora el bueno es el mío, que es el que voy a unir a toda Gran Canaria. Y cuando va a unir a toda Gran Canaria, o una formación política de esa gran unión que iba entre todos a defender Gran Canaria contra los que están allá, Xuca se baja del carro. Pero bueno, están ahí porque están apoyando y están ahí. Por lo cual, vamos a ver cómo le dice a los demás que te tienes que subir a este proyecto y perder tu sigla, cuando una de las siglas te adelanta por la derecha y se queda en la pierna. Pero ahora me voy con Coalición Canaria. Paco, eso es sencillo. La gente tiene la capacidad del voto y de decidir. Si la gente lo vota... No iba mal el camino, ¿no? No iba mal el camino. Claro. El tema es que quien no esté de acuerdo no lo vota. Tiene una bolsa de votos importante. ¿Que tiene una bolsa de votos? O tenía. Ahora vamos a ver cuánto le queda. No sé, Fernando, cuando ha buscado esta unión es que ya no iba a las cosas. Sobre todo, lo importante... Ya los números que tenía ya no los tiene. Eso lo aprendí yo de Miguel Roca. Miguel Roca decía que el que se presentara a unas elecciones y era castigado, que no se volviera a presentar. Pero aquí no se cumple. Aquí me presento por aquí, me castiga, me presento por aquí, me cambio la chaqueta, me pongo la otra, ahora me pongo la con la que yo me enfrenté. Eso la gente... Sí, pero ahora me dice, tengo una bolsa de votos. Si la gente pero una bolsa de votos para que te coloque en la autoridad. Tenía. Vamos tenía. No, yo soy político. Tú no sabes lo que tienes. Yo tengo una bolsa de votos que es la que presumo, que es la que vendo. Y digo, no, mire, yo tengo esta bolsa de votos, pero es para que me coloque. Ustedes vótenme a mí porque yo voy a colocarme en la autoridad portuaria, o me van a colocar en la viceconsejería, no sé qué, o me van a colocar en donde... Eso es ético, eso es digno en política cuando alguien utiliza el apoyo de una masa para ubicarse o colocarse. Eso es lo normal en política. Eso es lo normal, es lo normal en política. Es lo normal. Cojonudamente, mientras los ciudadanos no llegan a fin de mes, mientras los ciudadanos están en servicio social. Pero los ciudadanos son los que votan. Los ciudadanos son los que están ahí. Eso no es un fraude electoral. Digo yo que me presento con una formación el incumplimiento de los programas que no lo vote no solo no es fraude electoral, sino es la ley común, el incumplir los programas. Los programas están para incumplir y mientras más lo incumplan hay ciudadanos que te votan. Es que del inicio se notó, por supuesto, cuando uno gobierna como se gobernó el Cabildo y se ha vuelto a gobernar el Cabildo con tránsfugas. ¿Para qué tenemos el Pacto de Toledo contra el transfugismo cuando después participamos en el transfugismo? Eso no es una tomadura de pelo a esta sociedad. ¿Te acuerdas los pactos de transfugismo? Antitransfugismo. Y acto seguido, yo gobierno con tránsfugas y salgo y pongo para que en la próxima legislatura no se pueda haber un gobierno con tránsfugas. Cojonudo, pero yo lo hice. Pero ahora que venga que no lo haga. Pero el vecino pero es así. Pero el año que viene los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar. Pero es que los ciudadanos no conocen todas esas... Paco, es lo que hemos dicho muchas veces. La cuestión aquí no es votar a mi hijo, que se presenta a mi hijo. La cuestión es una cultura política y ir mirando lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que han representado, de dónde vienen, lo que han sido, porque cuando tú tienes una persona que no ha sido, no ha estado en una asociación de vecinos, en un grupo, un colectivo de deporte, en nada absolutamente relacionado con los vecinos, te presentas unas elecciones y bueno, ¿y qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a traer? ¿Qué vas a defender? Pero claro, aquí seguimos votando a mi pariente, a mi amigo, a mi hermano, a tal. ¿Y a quién no le voto porque me cae mal? No porque sea mejor elector o sea peor, porque me cae mal. Y tú decías antes que tú tienes una bolsa de votos.
Tú tuviste una bolsa de votos en las elecciones pasadas. Ahora vamos a ver cuál es la Ahora bolsa. veremos lo que vas a tener ahora, porque cuando tú empiezas con esos proyectos de unión, es que las cosas no te van bien. E intentas sumar votos con el otro, y esa acumulación a lo mejor te va a dar bastante más de lo que tenías antes. A lo mejor. O te resta, que es el caso que vamos a ver aquí. Ahora he visto yo al presidente del Cabildo, que está asumiendo el rol, ¿no?, de defensa de Gran Canaria, ¿no?, que antes llevaban otra gente, ¿no? Claro, lo llevaba el otro. Aquí todo el mundo coge la bandera, pero que nadie la ha dado. A ver quién la ha dicho. A José Miguel Pablo Laguna y a Antonio Morales que vaya usted a defender Gran Canaria. A ver, ¿dónde los Gran Canarios le han dicho, oye, mire, nosotros queremos que usted sea la persona que nos represente y defienda? No, pero Paco, la cuestión no es que a defender te digan los intereses de Gran Canaria. No, pero Paco, la cuestión no es que te digan... Porque después estamos hablando desde el propio Cabildo, porque el Cabildo achaca al gobierno de Canarias por el desequilibrio entre Gran Canaria y Tenerife. Y nadie se habla, ni Gran Canaria ni Tenerife nunca ha hablado ni de La Gomera, ni el Hierro, ni La Palma, ni Fuerteventura, ni Lanzarote, ni La Graciosa. De eso nos olvidamos, nos enfrentamos cuál es el desequilibrio entre estas dos islas. Pero después vemos internamente a los dos presidentes de los cabildos, los últimos cabildos, como en los propios municipios se quejan en Gran Canaria de ese desequilibrio de la inversión del cabildo. Por lo cual, tú que quieres un desequilibrio, denuncias el desequilibrio del gobierno de Canarias con Gran Canaria y Tenerife, pero tú no das un claro ejemplo que tu gestión es equilibrante en tu propia gestión como presidente del cabildo. Yo quiero ser gomero. El gomero es el que manda. Y las mejores carreteras y las mejores inversiones se están haciendo en La Gomera. Porque el gobierno de Canarias depende del voto de La Gomera. Sí. Entonces ahora mismo no hay discusión ni Gran Canaria, ni Tenerife, ni nada. A La Gomera. Y ahora que uno está jubilado hay que buscar un chalecito en La Gomera o un terrenito en La Gomera para irse a vivir allí. Porque probablemente durante algunos años más don Casimiro va a seguir decidiendo el gobierno. Sí. El próximo presidente del gobierno de Canarias. Sí, oye, yo creo que la próxima Razas saca 4. Claro. Digo, porque tenemos un presidente del gobierno de Canarias, que es la tercera fuerza política más votada. Era. O era. No, es que tú hablas del presente. El presente, vamos a verlo. Era. En las pasadas elecciones fue la tercera formación claro. política más votada. Bueno, no le quite usted que el próximo presidente del gobierno de Canarias sea el señor Casimiro con 5 diputados, así de claro. Sí, claro. Don Blas, don Domingo, don Fernando, se nos ha ido el tiempo volando. Gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, tertulia y coloquio. Lo dicho, gracias a los tres y a ustedes también por compartir un día más, siendo cómplices de este programa de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles, a partir de las 9 de la noche, volveremos nuevamente a estar con todos ustedes en directo en Canal 4 TV.